Qué lindo es estar un domingo más reunidos por este medio, sabiendo que la iglesia somos nosotros. Más allá de que tengas que ver esta transmisión sentado en el sillón de tu casa o en el lugar donde estés, la iglesia sos vos, la iglesia soy yo, y a la iglesia no nos detiene ni siquiera una pandemia. Y esto es lo que nos hace ser iglesia, porque la iglesia no es una institución, sino un organismo vivo. Así que le doy la bienvenida a toda la iglesia que nos está mirando del otro lado, ya sea online o que estés mirando este video offline. Te doy la bienvenida y quiero animarte en esta hora al poder abrir la palabra de Dios, entender que cuando abrimos la palabra de Dios tenemos una oportunidad de que Dios nos hable. Y cuando esa oportunidad esté frente a vos, no podés dejarla pasar. Así que te voy a invitar a que puedas descargarte de toda preocupación, que puedas librarte de toda distracción y que puedas concentrarte en la voz de Dios en este momento sobre tu vida. Quiero que podamos orar juntos para compartir esta última prédica de Sin Miedo, que estoy seguro que Dios nos va a hablar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por tu presencia en cada uno de nuestros corazones, sabiendo, Señor, de que hoy vos nos vas a hablar. Tenés algo precioso para contarnos, para hablarnos, Señor, y por eso queremos poner a toda nuestra disposición, Señor, nuestra atención ante ti, Señor, ante tu voz hablando. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos que nos hables en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta serie ha sido totalmente desafiante. Si no pudiste ver todos los episodios de esta serie, te animamos a que vayas a nuestro canal de YouTube y en la lista de reproducción de Sin Miedo vas a encontrar todas y cada una de estas charlas de Sin Miedo. Y quiero compartir hoy la última, que titulé Sin Miedo a Nada. Sin miedo a nada. Creo que muchas veces le tenemos miedo a la nada. Le tenemos miedo a perdernos a perder y quedarnos sin nada. Le tenemos miedo a perder amistades y quedarnos sin nadie. Entonces la nada se transforma en un gigante muchas veces a vencer. Pero no lo tenemos que tener miedo a la nada, y este es el mensaje que quiero compartirte en el día de hoy. ¿Sabes por qué no le tenés que tener miedo a la nada? Porque Dios hizo todo de la nada. No existía nada. Dios ya habitó la nada y hoy te quiere decir no le tengas miedo a la nada, porque dice Dios, yo ya estuve ahí y no pasa nada. No pasa nada si por un tiempo perdés algunas cosas. No pasa nada. No le tengas miedo a la nada. En el principio dice la palabra de Dios en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, que no había nada, y dijo Dios que exista la tierra existió. La luz no existía, no había nada, y Dios dijo que exista la luz. Y luego los animales, y luego el hombre, la mujer, y Dios creó todo de la nada. Así que si hay alguien que sabe vivir en la nada, fue Dios. Y ese mismo Dios tenemos vos y yo. Y hoy te quiere decir, no le tengas miedo a la nada. La nada es algo que muchas veces nos llena de temor. Dios de la nada puede crear todo un mundo entero. Todo un mundo entero fue creado de la nada. Y ahora quiero decirte algo para empezar mi mensaje. Que tengas mucho sin Dios es nada, pero nada con Dios es todo. Porque si lo tengo a Él en mi corazón, aún la situación más difícil, de la nada Dios puede hacer un milagro increíble en mi vida y en mi familia, en mi salud, en mi economía. ¿Por qué? Porque reconozco que no tengo nada y Dios empieza a obrar. Así que no le tengas miedo a la nada. Y quiero compartir rápidamente 3 puntos para reflexionar en esta charla que titulé Sin Miedo a Nada. La primera es aprender
a escuchar la voz de Dios. Porque de la voz de Dios se creó todo. Cuando no existía nada, Dios dijo, dio la palabra y existió. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si no estás escuchando la voz de Dios, probablemente nada pase. Pero si escuchas la voz de Dios en tu vida, vas a ver los milagros creativos más grandes de la historia tal vez. Las historias más emocionantes por vivir son las que tenés por delante. Así que yo hoy te digo, escuchá la voz de Dios. El cielo y la tierra, dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra, escucha bien, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios, la voz de Dios, nunca va a pasar. Es decir, que la palabra de Dios tiene mayor poder de existencia que los cielos y la tierra. La palabra de Dios permanece por sobre las circunstancias, por sobre las décadas, por sobre los millennials, por sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Cielos y tierras, dice Mateo 24:35. Cielos y tierra podrán pasar, pero ojo, su voz, su palabra, nunca va a pasar. Es decir, que tenemos que aprender a vivir escuchando la voz de Dios. Porque de la voz de Dios se crean cosas de la nada. La voz de Dios escuchar la voz de Dios es lo que te va a permitir salir del fondo. Es salir de la nada. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin la palabra de Dios? Esta es una pregunta que quiero que reflexiones conmigo hoy. ¿Cómo podés vivir sin leer su palabra? ¿Cómo podés vivir sin orar? ¿Cómo podés vivir sin escuchar su voz que te dé indicación, que te lleve por el camino correcto? Tal vez hay excusas que ponemos delante de nuestra comunicación y relación con Dios. Y decimos, no, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Me acosté muy tarde, me levanto muy temprano y no tengo el tiempo para apartar. Estoy haciendo tantas cosas. No tengo tiempo para orar, menos para ayunar. No tengo tantas ocupaciones. Estoy cansado, ahora que podría orar estoy cansado, ahora que podría leer la palabra, escuchar la voz de Dios estoy cansado. Y entonces se van anteponiendo y van pasando así las semanas, van pasando los meses, los días y llegan situaciones que nos llenan de miedo. Nos llenan de miedo porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Entonces preferimos escuchar la voz de los noticieros que nos anuncian los casos positivos de coronavirus todos los días. Escuchamos la cantidad de muertos que el noticiero tiene para hablarnos, para decirnos. Escuchamos la crisis económica que los economistas tienen para hablarnos. Escuchamos la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. Escuchamos el aumento del desempleo, pero no escuchamos a Dios. Escuchamos tantas cosas, pero no somos capaces de escuchar a Dios. Entonces este es el desafío en el cual Dios hoy nos quiere hablar. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios dice muchas veces, si escucharas lo que tengo para decirte, si buscaras lo que tengo para hablarte, verías que son planes maravillosos, aun cuando estés pasando por dificultades. Mira, si escucharas lo que Dios tiene para decirte, ahí en Isaías 41:10, mira lo que Dios dice en su palabra. Así que no tengas miedo, dice, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios.
te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Si hay algo que Dios tiene para decirnos, está en su palabra, está en la Biblia. Te animo que abras la Biblia, si no es la Biblia en papel, aunque sea la app, pero que realmente encuentres cuántas cosas tiene Dios para decirte. Y si escuchara la voz de Dios, te dice así que ante todas las cosas que están pasando, en Isaías 41 Dios te dice, así que no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Y te sostendré con mi mano victoriosa. Vamos a Josué 1:9. Mira lo que Dios tiene para decirte en su palabra. Yo te lo he ordenado, dice el Señor, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Cuántos desanimados hay en este tiempo? Y este día lluvioso, ¿cuántos están tal vez desanimados? Mira lo que dice la palabra de Dios, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Así vayas a la batalla más dura que te toque vivir, ahí te va a acompañar Dios. Así vayas a ese trabajo donde no sabes si el día de mañana vas a estar, ahí te va a acompañar Dios. Así vayas al médico a ver si sos positivo o no del coronavirus, ahí te va a acompañar Dios. Y es tremendo entender que Dios tiene tantas cosas para hablarnos, pero muchas veces no somos capaces de escuchar la voz de Dios. Filipenses 4:6 dice así, no se inquieten por nada, más bien en todas circunstancias, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene que revelarse a tu vida. Para avanzar sin miedo, es necesario que la palabra de Dios llegue a tu vida. Y para eso tenemos que tener una actitud de escucha. No tengo que tener miedo a la nada. A veces tenemos miedo a perder y por eso muchas veces no avanzamos. Y el segundo punto que quiero reflexionar con ustedes tiene que ver con disfrutar la adrenalina. ¡Wow! Aprender a disfrutar la adrenalina. Hay personas que le encanta la adrenalina y hay personas que no tanto. Hay personas que suben a la altura y ya empiezan a querer agarrarse de lo que más cerca tienen para no mostrar o no avanzar, ¿no es cierto? Pero quiero compartir con ustedes que el camino de Dios, los planes de Dios, requieren que avancemos sin miedo. Y muchas veces requieren un poco de adrenalina. Ahora, la adrenalina aparece en nuestro cuerpo. La adrenalina es un neurotransmisor que aparece en nuestro cuerpo cuando nos vemos amenazados o cuando nos sentimos que la situación está fuera de nuestro control. Y la adrenalina es lo que le hace al sistema nervioso que el corazón late más fuerte, que los vasos se dilaten, ¿sí? Que el cerebro esté más atento. La adrenalina produce eso en nuestro cerebro. Y muchas veces los planes de Dios requieren un poco de adrenalina. ¿Por qué? Porque sentís que no tenés el control sobre lo que está pasando. Sentís que a donde estoy yendo no sé qué va a pasar, ni cómo va a pasar, pero sé que Dios tiene el control. Así que los planes de Dios muchas veces requieren o liberan adrenalina. ¡Wow! Y esto es literal, no es un ejemplo, sino que es totalmente literal. En otras palabras, la adrenalina es lo que te ayuda muchas veces a vencer el miedo. La adrenalina es lo que te ayuda a vencer ese cerco de seguridad que a veces sentís. Y tenés que lanzarte. La adrenalina es la que te ayuda a dar ese último paso. Recordaba mientras preparaba el mensaje, uno de
de nuestras vacaciones en familia, nos fuimos a un parque acuático. Y al papá de la familia se le ocurrió tirarse del tobogán más alto que había. Y cuando llegué dije, eso es fácil. Yo no tengo miedo a las alturas. Empecé a subir la escalera. Llegué hasta el último y tenía al ayudante acá, que es el último que te da la patadita final, para irte directamente, prácticamente en caída libre. Y estaba, espera. Y estaba con la adrenalina y mi corazón empezó a acelerarse hasta que dije, ya está, dale. La última patadita y ahí fue todo ese tramo que habrá durado aproximadamente 10 o 9 segundos como máximo, pero para mí duró toda una eternidad sintiendo qué pasa si me muero, porque vos sabés y tu cerebro sabe que no tiene el control de la situación. Que la velocidad que adquirís ahí en esa caída libre está bajo control, estás en las manos de Dios literalmente. Entonces muchas veces las circunstancias y los planes de Dios para nuestra vida requieren adrenalina, porque literalmente estás en los planes de Dios. Estás en las manos de Dios, no te queda otra que confiar. Mira, voy a compartirte ahí en el libro de Mateo capítulo 14, 27, versículo 27. En un momento donde los discípulos estaban en la barca, sentían miedo porque estaban solos, pero a su vez Jesús venía caminando sobre el mar y ellos pensaron que era un fantasma. Imagínate la adrenalina que sintieron los discípulos al ver una sombra caminando hacia su barco. Dice, ¿quién puede caminar sobre el mar? Jesús no es. Así que no queda otra que el que viene ahí sea un fantasma en medio de los rayos, una imagen tenebrosa, los rayos iluminando la sombra que viene caminando, los discípulos llenos de miedo, pensando que venía un fantasma a comérselo. Y Jesús, ahí sí vamos a compartir, en el capítulo 14, 27, les dice así, pero Jesús les habló diciéndoles, calma, yo soy. No tengan miedo. Entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, ordena que vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces dejó la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Qué adrenalina habrá sentido Pedro? Primero por el miedo. Segundo, lo desafió y le dijo, bueno, Señor, si realmente eres tú, entonces yo voy a poder caminar sobre el agua. Si realmente sos vos el que está del otro lado, entonces ordena y yo también voy a caminar sobre el agua. Y Pedro lo habrá dicho en algunos segundos, en algunos pocos segundos, y yo creo que no habrá pensado, la adrenalina que sentía en ese momento, lo llevó a sacar su primer pie de la barca y a empezar a caminar sobre el agua. Entonces, cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, empezó a darse cuenta de la realidad. Pedro empezó a caminar sobre el agua, sobre la nada. Pedro se animó a escuchar la voz de Jesús y no solamente a escucharla, sino a ir. Primero se hizo el canchero, como decimos en Argentina. Señor, si eres tú, manda a que vayan por el agua. Y Jesús le dijo, ven, porque mis planes para tu vida, Pedro, son sobrenaturales. Mis planes para tu vida son sobrenaturales, así que vas a tener que experimentar la sobrenaturalidad. Vení, empezá a caminar sobre el agua. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y si bien después Pedro se hundió, de todas las historias divertidas que conozco en el mundo del ser humano, nunca escuché una historia como la de Pedro. Fue el único ser humano que pudo caminar sobre el agua. Alguien que pudo experimentar la adrenalina de caminar sobre el agua.
Y después, claro que se hundió. Pero cuando se hundió, es interesante que aun cuando Pedro se hundió por su falta de fe, ahí estaba Jesús, de la nada, trayéndolo nuevamente y afirmándolo. Así que no le tengas miedo a la nada. Pedro escuchó la voz de Dios y actuó en consecuencia. Pedro comenzó bien su recorrido, pero luego cuando perdió la estabilidad, ahí estaba Jesús. Jesús estaba para librarlo de toda circunstancia. De la misma manera que Jesús hoy te dice a vos, dale. Yo sé que mis planes para tu vida a veces te generan un poco de incertidumbre. Sé que necesitas un poco de adrenalina para tomar la decisión, porque los planes que tengo para tu vida, dice Dios, son sobrenaturales. Y muchas veces no vas a tener el control, pero tranquilo, que aún cuando te estés hundiendo, yo voy a estar ahí para afirmarte nuevamente. Qué bueno es escuchar la voz de Dios en este sentido. Tercer punto que quiero reflexionar es que muchas veces no nos animamos a avanzar por miedo a perder. ¿Sí? Entonces, el tercer punto que quiero reflexionar hoy es, ¿qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si perdemos? La semana pasada yo compartía de una prédica de Sin Miedo, de jugar a ganar. ¿Sí? Hay personas, hay equipos de fútbol, por ejemplo, que juegan a no perder, que no es lo mismo que jugar a ganar. Pero ¿qué pasa si perdemos? Entonces, pastor, yo quiero jugar a ganar. Voy a jugar a ganar, me animo, voy al frente, ataco. Hago una táctica no de defensa, sino de ataque. Pero ¿qué pasa si pierdo? Esta es la pregunta de hoy. Tercer punto para reflexionar. ¿Qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si perdemos nuestro trabajo? ¿Qué pasa si perdemos nuestra estabilidad? ¿Qué pasa si perdemos nuestra salud? ¿Qué pasa si perdemos posibilidades que hay a nuestro alrededor y tuviéramos la circunstancia de habitar la nada misma o de empezar de cero? ¿Qué pasa si perdemos? Quiero decirte esto, no pasa nada. No pasa nada si perdés. El problema no es perder una batalla. El problema es perder la guerra. Podés perder un partido, pero ganar el campeonato. Entonces, tenemos que aprender a jugar y a saber que tenemos el riesgo de perder. Ahora, quiero compartirte ahí en Lucas capítulo 15, versículo 4. Mirá lo que dice acerca del reino. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esta es una historia de alguien que perdió. Tenía 100 y perdió una. Pero vos podés decir, bueno, pero es una sola. Es el 1% lo que perdiste, no te preocupes. Sin embargo, si hay alguien que sabe de perder, es Dios. Y quiero que prestes atención a esto. No me malinterpretes. Si hay alguien que sabe de perder, es Dios. Dios creó un plan con Adán y Eva. Adán y Eva se perdieron por su desobediencia. Luego se perdió una generación tras Noé y surgió, la humanidad resurgió a partir de Noé. Se perdió toda una generación en el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Murió en el desierto, se perdió esa generación.
Y Dios levantó una nueva generación para continuar con su plan del pueblo escogido y darles una nueva tierra. Se perdió el plan que Dios tenía con Adán y Eva. Y entonces Dios tuvo que mandar a Jesús como el nuevo Adán. Entonces, si hay alguien que sabe de perder, es Dios. Y si Dios perdió y se levantó una y mil veces, ¿cómo no te vas a levantar vos? Si Dios perdió un plan y elaboró otro y levantó y cumplió con su propósito, si Dios perdió una generación del pueblo de Israel y levantó otra nueva generación y cumplió su propósito, entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a estar preguntando qué pasa si perdemos? Porque si perdemos, no pasa nada. Si perdemos, nos volvemos a levantar. Si perdemos, nos volvemos a recuperar lo que habíamos perdido. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos y Dios se encarga de multiplicar lo que tenemos. Aquella persona que perdió una oveja, este pasaje que acabamos de leer, no perdió solamente un animalito. Quiero que puedas prestar atención a esto. No perdió solamente un animalito, perdió el 1% de los bienes que tenía. Perdió el 1% de la probabilidad de venta y sustento en su hogar. Perdió el 1% de las utilidades que podría tener. Y salió a buscar y salió a recuperar ese 1% que perdió. No pasa nada si perdés. Levántate una y otra vez. Y salí a recuperar lo que el enemigo te robó. Lo que las situaciones generaron. Recuperá. No pasa nada si perdés. Quiero declarar sobre tu vida que todo lo que has perdido lo vas a recuperar. ¿Cuántos creen esa palabra? Todo lo que perdiste, lo vas a recuperar. Tenemos que aprender a amar y a luchar, aún por ese 1% que perdimos. Y para cerrar mi mensaje el día de hoy y toda la serie de Sin Miedo, quiero decirte que Dios es experto en recuperación. Escuchá su voz. Avanzá. No le tengas miedo a perder, porque Dios es experto en recuperación. Voy a leerte Lucas 9, 19, 10, para poder hacer una oración final. Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Decime, si Dios no es experto en recuperar lo que se había perdido. Vos y yo estábamos perdidos, hasta que un día Jesús nos rescató, nos recuperó, nos sanó las heridas y hoy estamos aquí hablando de ese mismo Jesús que hace milagros. Entonces, Dios es experto en recuperar lo que se había perdido. ¿Qué sentís que perdiste? ¿Sentís que perdiste algo en este tiempo? Si sentís que perdiste tu familia, quiero decirte que Dios te hará recuperar todas las relaciones familiares que pudiste haber perdido. Tal vez sentiste que perdiste tu ministerio. Dios tiene un ministerio más fuerte que antes, que el que habías tenido hasta ahora. Salí a luchar, a recuperar aquel ministerio que Dios te dio. Tu trabajo, si perdiste tu trabajo, Dios tiene un trabajo mejor. Créelo, créele a Dios. Yo sé que a veces produce inseguridades porque no están bajo tu dominio el hecho de conseguir un trabajo nuevo, pero sí está en la mano creativa de Dios poder darte un trabajo nuevo. Tu empresa, tu emprendimiento, tal vez te haga resurgir y tengas que generar nuevas ideas, pero levántate una y otra vez a pelear por aquello que has perdido. Sin miedo a la nada,
sin miedo a nada. Sentís que perdiste tal vez a tus hijos. Es el tiempo que creas que se van a acercar nuevamente al camino de Dios. Todos tus hijos, tus parientes, tus amigos, tus padres, si están lejos de Dios, se van a acercar. Pero no le tengas miedo a la nada. No tengas miedo a empezar de cero. No tengas miedo a empezar de la nada, porque de la nada Dios puede hacer todo. Acordate de esto, mucho con Dios es nada, pero nada con Dios es todo, porque Dios manifiesta su amor para con nosotros. Y aún cuando estemos en circunstancias difíciles, y aún cuando sentimos que perdimos algo, ahí está Jesús afirmándonos nuevamente. Así como cuando Pedro perdió la estabilidad caminando sobre el mar y comenzó a hundirse porque se animó a caminar sobre la nada, ahí estaba Jesús, aún en su falta de fe, levantándolo y afirmándolo nuevamente. Así que aún cuando falles, aún cuando te equivoques, ahí estará Jesús para levantarte nuevamente. Y si hay algo que nos ha dejado esta serie, es un desafío enorme, enorme. Porque los planes de Dios requieren que avancemos sin miedo. Necesita que escuchemos su voz, porque su voz tiene poder creativo, porque de la nada Dios puede hacer todo. Necesitamos disfrutar del camino adrenalínico que son los planes de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, un ministerio, un lugar de servicio, un lugar de influencia. Y muchas veces requiere liberar adrenalina para avanzar y caminar sobre la nada. No tengo nada para mi proyecto. No tengo ideas. No tengo dinero. No tengo recursos. Pero lo tengo a Dios. Sin miedo a la nada voy a avanzar. Qué tremendo es que Dios nos hable de esta manera. Y si todavía sigue esa pregunta en tu mente, ¿pero qué pasa si pierdo? No pasa nada. Si lo perdés, lo salís a buscar y lo vas a recuperar. No tenés garantizada que ganes todas las batallas, pero sí tenés garantizada la victoria. A los que nos gusta el fútbol, no tenés garantizado que ganes todos los partidos, pero sí que ganes el campeonato. ¿Por qué? Porque Él está peleando nuestras batallas. No sé qué es lo que sentiste que perdiste en este tiempo, pero Dios hoy te viene a decir en este último episodio de Sin Miedo, que no le tengas miedo. Yo quiero que podamos orar juntos en este tiempo, porque siento que hay en tu corazón algunas cargas, porque sentís que perdiste cosas. Sentís que perdiste a alguien de tu familia y estás trabado emocionalmente. Sentís que perdiste el ministerio, o tal vez un trabajo, o tu emprendimiento, o tu empresa. O sentís que perdiste tus hijos, o la relación con tus hijos. No le tengas miedo a eso. Dios tiene un plan para recuperarlo. Dios es experto en recuperación, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. No sé cuántas cosas perdiste en este tiempo, pero Él vino para salvar lo que se había perdido. Tomate de la mano de Jesús, avanzá sin miedo a nada. Y estoy seguro que vas a recuperar todo lo que perdiste. Vamos a orar en este momento. Quiero orar por tu vida y quiero declarar sobre tu vida
en esta hora que los mejores años están por venir. El mejor tiempo está por venir. El mejor trabajo está por venir. Pero vamos a orar. Vamos a creerle a Dios. Y vamos a tomarnos de la mano de aquel que recupera todo. Poné esa carga que hay en tu corazón ahora mismo. Ponela delante de Dios junto conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestros hogares. Sentimos tu presencia invadiendo este lugar, Señor. Padre, en esta hora presentamos ante ti todas aquellas cosas que sentimos que perdimos. Señor, presentamos ante ti nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, para que tú te glorifiques, para que tú de la nada comiences algo nuevo. Aquí estamos nosotros, Señor, creyéndote a ti que eres un Dios experto en recuperar lo que se había perdido. Señor, por eso ponemos todas y cada una de estas situaciones en tus manos, avanzando, Señor, en tus planes sin miedo a nada, sabiendo que tenemos por delante los mejores años, sabiendo que los mejores planes para nosotros están delante nuestro. Por eso en esta hora queremos avanzar sin miedo a nada, sin miedo a perder, escuchando tu voz, Señor, y avanzando hacia los propósitos que tú tienes para nosotros. Señor, te damos las gracias por tu presencia y por tus palabras hablando a nuestros oídos. Te damos gracias y te pedimos avanzar en este tiempo sin miedo a nada. En el nombre de Jesús, amén